Hola a toda la comunidad de este radio de terror llamado Cuenta Historias. Mi nombre es Serafín y les comparto otra de estas extrañas historias que ocurren en mi pequeño pueblo que está al norte del estado de Durango, en México. Hace unas semanas compartí un relato en el cual expliqué que en mi pueblo casi todos los policías no son solo policías de armas, sino que muchos son brujos y curanderos. La razón del por qué es así es porque en nuestro pueblo, así como en algunos que están a la redonda, los crímenes que se persiguen son crímenes de brujería, crímenes de magia. Se combate contra nahuales, brujas y demás entidades de este tipo. Es por ello que los policías deben saber cómo lidiar con aquello que las balas simplemente no pueden tocar. Si no han escuchado ese relato, háganlo. Aunque no es necesario para que puedan oír este, ya que son casos distintos, pero ese relato, así como este, estoy completamente seguro que les dejará un gran nudo en el estómago y posiblemente en la cabeza. Ahora bien, en esta ocasión quiero contarles otra historia de aquí en mi pueblo, pero esta no me ocurrió a mí precisamente, sino a mi padre Federico y a mi primo Rafael. Esta historia se remonta hace más de 20 años atrás tiempo, cuando yo era apenas un niño y no sabía muy bien todo esto de la policía y cómo lidiaban con las brujerías en el pueblo, por lo cual el relato es compartido por mi primo Rafa, quien es más grande que yo y fue el protagonista de ese macabro hecho. Por allá del año 2004 más o menos, en nuestro pueblo se presentó un caso donde una familia había denunciado que un hombre de ese mismo pueblo llamado Ramón les había hecho brujería. Según contó la familia, desde hace unas semanas atrás sus cosechas se habían marchitado de la noche a la mañana. Algunos de sus animales como cabras, caballos y vacas murieron también repentinamente. Era como si a todos les hubiera dado una clase de infarto o algo así que simplemente los fulminó. A esto se le sumó que desgracia tras desgracia llegaba con ellos y no parecía tener algún tipo de explicación lógica. Al investigar un poco se dieron cuenta que el culpable era un hombre llamado Ramón, quien había salido con una de las hijas de la familia, pero como las cosas no se dieron bien, por despecho que el hombre mandó a embrujar a toda la familia con la esperanza, o más bien con la encomienda, en que uno de ellos perdiera la vida. Ante ese hecho, la policía, en la que en ese entonces mi primo Rafa formaba parte, tomaron papeles en el asunto y fueron en busca de ese hombre llamado Ramón. Sin embargo, este hombre ya había anticipado eso y apenas se enteró que iban tras de él, salió huyendo del pueblo. La policía lo buscó por varios lugares donde pensaban se podía estar ocultando, sin embargo, no se dio con ese tipo. Se recorrieron las orillas del pueblo, se visitó a la familia de ese tal Ramón, pero nada. Nadie daba señales de dónde podía estar, por lo tanto se pensó que simplemente había huido del pueblo y se había ido a refugiar a algún otro bastante alejado. Uno creería que la policía dejaría las cosas así, pues ese hombre ya estaba lejos, pero claro que no. Como les he dicho anteriormente en el otro relato, aquí este tipo de crímenes está condenado muy fuerte. No se deja que ninguna persona, ya sea bruja, brujo, nahual, quien sea, que tenga un don lo use de manera negativa, y si lo hacen tienen que pagar con su vida por lo que han hecho. Por lo tanto, Ramón, al ser alguien que practicaba la brujería, pues se reconoció que él fue quien mandó aquellos males a la familia, tenía que ser castigado sí o sí. Pero, ¿qué se hace en estos casos cuando no se sabe dónde hallarlo? Es como encontrar una aguja en un pajar. Pues bueno, aquí es donde entra mi padre. Mi padre hace años fue también parte de la policía, pero por la edad dejó de hacerlo. En ese entonces mi primo Rafael y el resto de los policías fueron con él para que les hiciera el favor de dar con Ramón. Mi padre, al igual que muchos policías del pueblo, como ya les he dicho, tienen dones,
tienen preparaciones de brujo. El don de mi padre es que puede sentir a las personas, es decir, puede saber dónde se encuentran solo con tocar una pertenencia de esas personas. Mi padre, al tocar una prenda de dicha persona, puede tener sueños vívidos, en el cual puede ver lo mismo que ve la persona que se está buscando. De ese modo, viendo lo que él ve, puede dar referencias, lugares, información de dónde hallarlo. Una noche mi primo Rafael le llevó a mi padre algo de ropa de Ramón que tenía en su casa y le dijo que por favor le dijera dónde estaba escondido ese mal tipo. Mi padre tomó la ropa y tras tocarla algunas veces, quedó inmediatamente dormido. Eso yo no lo vi, pero dicen que mi padre al quedar dormido lo hizo por cerca de 20 minutos o casi media hora. A su lado estaba mi primo Rafa y varios policías a la espera. Mi padre recostado sobre un petate en un cuarto vacío solo iluminado por velas. Estuvo en esa posición hasta que de repente despertó de un fuerte salto. Después de hacerlo, lo primero que hizo fue tomar agua, pues dijo que hacer esa visión lo deshidrató horriblemente. Tras beber 2 litros de agua de un solo jalón, mi primo Rafa le preguntó qué acontecía con el caso. Mi padre le dijo que sí logró ver dónde estaba escondido Ramón. La descripción que dio mi padre fue la siguiente. Pude ver que él estaba en una cueva, una no muy profunda donde hay muchos árboles de encino. Esa cueva está casi en una cima de un cerro donde hay mucha tierra colorada. En una vista que él hizo cuando salió de esa cueva o caverna, se vio nuestro pueblo en la dirección del norte. También vi que ese hombre tenía una cortada en la mano derecha, pero no le estaba cicatrizando bien y ya se le estaba pudriendo. Con todo esto dicho, Rafa y el resto de los policías pensaron dónde era que podría estar ocultándose aquel hombre, a dónde pudo estar llevándolo la visión de mi padre. Pensaron un largo rato hasta que uno de ellos dijo: debe ser el Cerro del Cortijo, ese que está del otro lado del río, casi llegando al pueblo de la Isabel. Ahí hay tierra colorada y hay 2 cerros donde uno debe tener la caverna. Sin perder tiempo, mi primo Rafael y el resto de policía dieron las gracias a mi padre y salieron en busca de Ramón. No les puedo explicar exactamente cómo es que sucede, pero aquí los policías, no todos, pero sí muchos de ellos, no usan lámparas en las noches. Ellos dicen que ven perfectamente en la oscuridad. Ven como si tuvieran visión infrarroja o visión nocturna. No sé cómo describir eso porque yo no la tengo. Yo sí uso linternas, pero varios de ellos no lo hacen. Simplemente pueden ver claro como si fueran gatos. Sin usar algún tipo de lámpara, varios policías, entre ellos mi primo, tomaron caminos al Cerro del Cortijo. Eran cerca de las 11 o 12 de la noche cuando iban subiendo el cerro, que sí, casi en la cima, tenía un monolito, o sea una piedra muy grande, que tenía cavidades muy similares a cavernas o cuevas. Con cuidado buscaron una por una dentro de ellas hasta dar con Ramón. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, creo que ni tanto. Dieron con ese mal hombre. Así como lo describió mi padre, los árboles, la tierra de color, la caverna, incluso la cortada en la mano de Ramón, todo estaba ahí. Ramón estaba dormido dentro de ese lugar cuando los policías del pueblo lo apresaron. Claro que intentó huir, pero no le dieron la más mínima de las oportunidades. Solo hay una cosa que no me gusta de los policías de mi pueblo, incluso de mí porque también lo soy. Eso es que aquí casi no hay piedad, no hay clemencia. Es raro que un criminal no sea ejecutado. Como les mencioné en el otro relato, si los malos no se tocan el corazón con nosotros, ¿por qué sí deberíamos de hacerlo con ellos? A Ramón se le castigó hasta que confesó todo lo que había hecho.
Describió a detalle los embrujos que hizo y cómo revertirlos. Incluso creo que ayudó para que estos se disolvieran y que aquella familia afectada no tuviera consecuencias. Gracias a que ayudó no se le ejecutó, pero se le dio un terrible escarmiento que incluso describirlo no está bien. Después de ello se le echó del pueblo con la amenaza que si hacía algo más, algo en contra del pueblo, de cualquiera, de algún policía, de quien fuera, lo iban a buscar porque sabían que darían con él tarde o temprano, y al traerlo de vuelta, lo castigarían a tal grado que él mismo por su propia boca desearía que lo desvivieran. Esta historia es otra de las muchas que rondan en mi pueblo, y por lo visto voy a seguir mandando más historias de cómo es la vida de un policía rural, pues créanme que es muy diferente a los policías de las ciudades. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Enrique Espinilla y vivo en una pequeña comunidad en el estado de Puebla, que es precisamente de donde nace esta historia que les quiero compartir a todos ustedes. En el pueblo donde vivo, que por cierto se llama Atoyac de Madero, cada 3 años el ayuntamiento hace cambio de todo su personal. Este poblado es muy chico a tal grado que aún se rige por la famosa ley de usos y costumbres, por lo cual entre esas leyes de antaño está la que todos los habitantes mayores de edad deben por lo menos una vez en toda su vida tomar alguno de los múltiples cargos municipales para ejercerlo. Cada 3 años se hace la rotación de personal que va desde el agente municipal pasando por los tesoreros, administrativos y policías, entre otros tantos cargos. Exactamente hace 3 años atrás, yo había sido elegido como uno de los que estaba próximo a cumplir la labor de policía en el pueblo, pues nunca antes había tomado un cargo de este tipo. Como se han de imaginar, la preparación que se nos da a los policías o en general a cualquiera que tome un cargo es nulo. Tomamos los toros por los cuernos, como decimos por aquí, y hacemos lo mejor que podemos. En ese entonces que trabajé como policía del pueblo, las cosas no eran tan malas, pues raras veces se daban delitos que perseguir. Aquí toda la gente se conoce y es algo extraño que pase algún tipo de crimen. Claro que sí los hay, pero no es algo que suceda con mucha frecuencia. Sin embargo, a mala hora tuve que ser yo quien tuviera la desgracia de presenciar y atender uno de los crímenes, o quizás el crimen más extraño que se haya dado en los últimos 20 o 30 años. En el año 2022, cuando ya tenía poco más de un año de haber tomado el cargo de policía, una tarde una señora del pueblo que se llama Leticia vino a la comandancia para reportar un crimen. Aquella mujer, cuando la vimos, estaba realmente en muy mal estado físico. Tenía los ojos hinchados, moretones y marcas de golpes en gran parte de todo su cuerpo, así como en su rostro. El cabello lo tenía alborotado e incluso parecía que le faltaban mechones muy grandes de él. Preguntamos qué fue lo sucedido y si su denuncia tenía que ver con su estado físico. La señora dijo que sí, ese era el hecho que ella quisiera hacer una denuncia. Como tal, la señora dijo que su marido, o lo que parecía ser su marido, fue quien le provocó todo eso. Cito textual lo que contó esa tarde la señora Leticia. El día de ayer por la mañana, mi marido fue a trabajar las tierras de la familia, pero no regresó. Cayó la noche y nada que volvía. Preocupada me quedé en vela esperando a ver a qué hora llegaba, pensando que a lo mejor se fue de borracho o algo así. Ya entrada la mañana de hoy, él llegó así como si nada, pero vi que tenía algo raro. No sé qué era, pero les puedo decir que eso de ahí no era mi marido. Él se veía igual, hablaba igual, se comportaba casi igual, pero sé que no era él.
Cuando él llegó se fue a dormir 3 horas y cuando se paró le pregunté qué le había ocurrido, dónde se había metido. Él no me respondió y se puso muy violento. Todas las heridas que tengo él las hizo cuando forcejeamos para tratar de defenderme. Con ayuda de mis 2 hijos logramos encerrarlo en la choza donde guardamos las herramientas del campo. Él ahorita ahí está. Yo vine rápido aquí para que vayan a ver qué le ocurre, porque yo sé que ese hombre de ahí no es mi marido. Él nunca me había pegado y tampoco se había comportado así jamás. Una vez que escuchamos aquello, sí se nos hizo raro oír lo que nos dijo la señora, pues conocíamos a su marido. Se trataba de don Jacinto Torres, un hombre que si no era el más tranquilo del pueblo, era alguien muy sensato y para nada agresivo. Sí se echaba de vez en cuando una copita aquí en la cantina, pero fuera de eso, nunca se peleó o hizo algún tipo de rabieta. Un compañero y yo tomamos nuestras armas y salimos a la casa de la señora para ver qué pasó con ese hombre que ella juraba y perjuraba no se trataba de su esposo. Apenas si llegamos a la casa de la señora Leticia, ya se escuchaban golpes muy fuertes que hacían sembrar todo el ambiente. Incluso el ladrido de los perros que ella tenía amarrados no paraban de ladrar. La señora dijo que aquellos perros no paraban de ladrar y de comportarse de manera extraña desde que su marido había regresado. Era como si ellos también desconocieran a aquel hombre, y eso era bastante raro porque el señor fue quien nos crió desde que eran unos cachorros. Llegamos justo a la mitad de la propiedad de la señora, quien dijo ya no quería avanzar hacia la choza, solo nos indicó en dónde estaba y que por favor fuéramos con mucho cuidado con todo lo que hiciéramos con ese hombre, pues era muy agresivo y tenía bastante fuerza. Le dije a mi compañero que tratáramos de hablar con él antes de siquiera abrir la puerta de ese lugar. Nos acercamos a la choza que estaba hecha de madera, pero se podía ver que estaba con algunos tablones sueltos, vigas tiradas y el techo de lámina abollado por las rabietas que el señor estaba haciendo para intentar salir de ahí. De lejos solo vimos cómo la señora se quedó viendo qué ocurría y temerosa después se metió mejor a su casa. Buenas noches, don Jacinto. Somos los policías del pueblo. Se nos ha reportado que usted anda de rapiñoso, que nada más anda provocando desastres e incluso ya le levantó la mano a su mujer. Díganos si anda tomado o si se metió algo que lo puso así como anda. Los golpes que se escuchaban dentro de la choza calmaron por un momento, pero a cambio de eso, se empezó a oír la respiración muy agitada y un resoplo bastante fuerte, como si se tratara de un animal muy grande. Nuevamente preguntamos a don Jacinto qué le ocurría, pero seguimos sin tener respuesta. Pasaron unos minutos hasta que se escuchó la voz del hombre, o creemos que era la voz del señor, aunque esta sonaba algo gutural, y era más bien como si 3 voces diferentes se unieran al mismo tiempo para hablar. Para entonces la noche ya prácticamente había caído, y solo quedaban unos últimos rayos de sol. Con ese atardecer ya sobre todos nosotros, la voz dentro de la choza dijo que lo dejáramos salir porque él no había hecho nada. Le comenté a mi compañero que abriríamos la puerta y posteriormente lo esposaríamos para llevarlo a la comandancia, y ahí ya de frente veríamos qué procedía con su situación. Mi compañero dijo que sí. Con cuidado quité el seguro y el candado de la puerta que estaba afuera y rápidamente abrí aquella choza. Pero cuando lo hicimos, cuando esa maldita puerta quedó abierta, vimos algo que les puedo jurar casi nos deja locos. Dentro de ese lugar y tirado en el piso, estaba una clase de sombra negra que estaba desapareciendo o esfumándose como si fuera humo. Aquella sombra era la de una persona ya que tenía todas las facciones de esta, pero que parecía se estaba desapareciendo o más bien
se estaba consumiendo en forma de humo. Cuando la vimos nos llevamos las manos a la cara y no podíamos creer nada. Gritamos y llamamos a la señora Leticia, pero cuando ella llegó, aquella sombra ya se había consumido por completo. Intentar explicar qué fue lo que vimos es algo que fue casi imposible porque, salvo por mi compañero y yo, nadie más pudo ver aquella sombra negra convertirse en humo y desaparecer. La señora Leticia medio creyó eso, pues dijo que lo más seguro es que nosotros habíamos dejado escapar a su esposo. Otra cosa extraña que secundó este caso fue que a los 3 días de ese hecho, don Jacinto regresó a su casa. Pero en esta ocasión, dice su esposa, este sí era su marido. Cuando se le preguntó a dónde fue que estuvo todo este tiempo, él dijo no recordar mucho, solo sabe que caminó 3 días sin parar para regresar a su casa. Pero por más que caminaba y caminaba, simplemente no avanzaba. Ese caso se quedó como algo extraño, como algo raro que pasó en el pueblo, y a la fecha es el único que se ha registrado por parte de la policía y para desgracia, yo lo tuve que vivir. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.